Muchas gracias al Genia y al CIPRA por la invitación y sorprendido porque haya tanta gente interesada, lo cual es muy estimulante. Digamos, la idea del curso, como está planteado, supongo que vieron el programa antes de venir, pero tener una idea que tienen. Pero me interesaba esta primera reunión, que tiene un título un tanto pomposo, de epistemología y metodología, más que nada presentar una serie de debates sobre el marxismo y sobre qué entender por marxismo. Debates que nos van a permitir, digamos, sobre todo en las reuniones siguientes, cuando vayamos a ver cuestiones quizás más concretas, más directas de la investigación empírica y de la utilización de cierta herramienta que nos aporta sobre todo el capital. La gran parte de lo que vamos a estar trabajando son los aportes de Marx en torno al capital y cómo pensar el capital para el estudio histórico concreto, es decir, cómo estudiar una realidad histórica. Entonces vamos a estar pensando el problema del valor, lo vamos a estar pensando en términos de la tasa de ganancia, de la tasa de plusvalor, de la rotación de capital, de la competencia en una economía nacional. Uno no puede ver el mundo si no sabe esas formas nacionales. Entonces voy a ejemplificar bastante en las próximas reuniones con casos concretos de países y estudios de diferentes marxistas sobre diferentes países. Entonces, la idea de las siguientes clases es más que nada una discusión sobre cómo poder pensar el capital como una herramienta de investigación empírica. Pero esta reunión me parecía importante, de alguna manera, salir de una trampa en la cual un poco estamos todos metidos. ¿Cuál es la trampa? Que es llamar a un seminario marxista, y muchos están acá porque el seminario es marxista, pero en realidad, ¿qué significa el marxismo? Y un poco lo que voy a tratar de desarrollar en esta primera charla, y me interesaría sobre todo debatirlo y discutir, es que en realidad no vamos a hacer marxismo. Si en realidad vamos a hacer una crítica del marxismo, crítica en el sentido de que uno cuando produce un conocimiento, el objetivo no es repetir lo que dicen autores. Entonces, hasta incluso por una cuestión de marketing y de porque agrupa, uno llama algo marxista, pero lo importante no es saber qué dijo Marx o qué dicen los que reivindican a Marx, sino ver qué de lo que plantea Marx nos sirve para entender la realidad, porque el objetivo no es conocer autores ni construir ideas, un conjunto de ideas, sino que el objetivo es tener herramientas para transformar la realidad. Y los autores no transforman la realidad. Los que transforman la realidad somos nosotros. Entonces, como planteábamos al principio, planteaba Gabriel en la presentación, esto es un curso militante. ¿En qué sentido militante? Que todos estamos acá, y quizás ahí sí donde cobra valor la palabra marxista, porque hay algún interés en la acción política desde alguna perspectiva, más o menos, porque el marxismo da para todo, pero por lo menos en términos reivindicativos, alguna perspectiva que esté centrada en la clase obrera y que tenga una perspectiva revolucionaria. Y la revolución no la van a hacer los autores, ni los teóricos, ni la teoría, la va a hacer la práctica que desarrollemos nosotros. Entonces, reivindicarse marxista permite que estemos todos acá, pero una vez que estamos todos acá tenemos que salir de Marx y enfrentarnos a la realidad. Y entonces un poco esta primera reunión es tratar de pensar el problema de qué nos aporta Marx y los marxistas como herramientas para entender la realidad y para qué tenemos que entender la realidad. Entonces, como decía, el punto es que conocer la realidad muchas veces se presenta como algo, bueno, está por un lado el conocimiento de la realidad, está por un lado la investigación, la teoría, y por otro lado está la práctica y la militancia.
está como escindido. En un momento hay gente que investiga, están los teóricos, están los que producen conocimiento, y después están los militantes. Incluso militantes que hacen las dos cosas está como escindido. Bueno, en un lado investigo, en otro lado milito. Pero en realidad toda militancia, porque ¿qué es la militancia? La militancia es la acción de transformar la realidad. Y si algo caracteriza algo que uno puede transformar es que uno conoce lo que transforma, porque si no lo conoce no lo puede transformar. Entonces lo que voy a tratar de ver es la unidad entre el pensamiento científico como forma de acción política. Es decir, no podemos escindir el conocimiento de la acción. Uno transforma en tanto conoce, y si no, lo que está haciendo es actuar sobre lo que no conoce y por tanto no tiene control sobre lo que está haciendo políticamente. Entonces yo puedo estar militando en un montón de lugares, pero si no tengo conocimiento de lo que estoy actuando en mi militancia, en realidad probablemente quizás no estoy transformando, por más que crea que transforme. Entonces digo, tiene una perspectiva militante que es también reivindicar la tarea que estamos haciendo en este curso, no como algo que es una desviación de la militancia, sino como un momento de la militancia. Y reivindicar una tradición, que si esto ya metiéndonos más en la tradición de Marx, que es que la acción política que reivindica Marx tiene también un nombre pomposo, pero que tiene mucha carga y mucho significado, que es la idea de reivindicar un socialismo científico. Es decir, una práctica política que dé cuenta de las determinaciones profundas de su accionar. Digo, Marx en sus debates, y está muy bien resumido en Engels, en el socialismo utópico, el socialismo científico, presenta que no hay un solo socialismo. De hecho, había socialistas antes que Marx. Lo que viene a desarrollar Marx es que la acción política tiene una base científica. Y entonces la acción científica es militar. Y esto me parece importante, y en este sentido me parece importante reivindicar el trabajo del GEM y del CIPSA como organizadores, que muchas veces, incluso desde la izquierda, se abandona la práctica científica y se la considera como un problema académico, como una desviación academicista. Una contradicción, porque una tradición que reivindica a Marx y que reivindica el socialismo científico, aquellos que se plantean hacer una actividad científica, muchas veces se los considera como que no son militantes o como que eso no es militar. Dicen, bueno, está bien, escribí tus trabajos, haz lo que quieras, pero después tenés que venir a militar. Y no se reivindica que hacer lo que estamos haciendo acá es parte de la militancia. No es toda la militancia, pero es parte de la militancia. Si no conocemos, si no hay gente que se trabaja en la producción de conocimiento, la militancia no puede ser una militancia científica. Porque una acción científica no puede ser recitar autores. No puede ser agarrar la teoría y repasar la teoría. Tiene que ser entender la realidad que queremos transformar. Y en ese sentido me parece importante reivindicar esto como un momento de la militancia. No es que nos estamos acá preparando para militar, estamos militando. Y en ese sentido me interesa que este curso tenga un carácter militante, es decir, que tengamos un carácter activo ustedes también, en el sentido de que sea un proceso de discusión colectiva, porque la militancia no puede ser algo individual. Yo no puedo transformar el mundo solo, por lo tanto necesito que otros transformen conmigo el mundo. Entonces, de su lado requiere una actividad cuestionadora, crítica, no solo en su práctica cotidiana, sino en este mismo curso. O sea, tratemos de darle, aunque somos bastantes y no tenemos tanto tiempo a la hora del final del debate, de que sea todos pensando en esta perspectiva a la hora de qué estamos haciendo acá. Entonces, como decía, el curso se plantea bajo el nombre de un curso de marxismo aplicado, más que nada sí reivindicar una tradición de Marx, incluso reivindicar a marxistas, pero tomando a los clásicos y tomando a los autores que vamos a analizar, no como autores que nos den respuestas. Lo que tenemos que buscar en la bibliografía, que alguna recomendé u otra, cuando vayamos a ver un autor, no son autores que hay que estudiar para saber qué dicen, sino que tenemos que pensar en si las preguntas que hacen son las preguntas correctas más que las respuestas.
Si no me interesa que me digan, no, a ver, por ejemplo, vamos a tener una clase sobre el imperialismo. Y podemos discutir las respuestas que dio, por ejemplo, Lenin al imperialismo. Pero me interesa más discutir las preguntas que hizo Lenin, si eran correctas o no. Y si cuando nos preguntamos eso encontramos nosotros lo mismo que encontró Lenin. Porque si no, ese debate se vuelve, Lenin dijo esto, estás en contra de Lenin, entonces sos antileninista. Y la verdad que no tiene ninguna importancia ser leninista o no leninista. O ser marxista o no marxista, o ser trotskista o no trotskista. Lo que tiene importancia es la pregunta, es la respuesta a esa pregunta. Me arroja qué consecuencias y qué consecuencias políticas tiene la respuesta a esa pregunta. Entonces probablemente me pasa seguido cuando doy un curso, cuando me preguntan, yo soy una organización que se llama Razón y Revolución, bueno, ¿ustedes qué son? Si son trotskistas, son maoístas, son leninistas. Y es siempre como que están tratando de poner una etiqueta y van a ver que a lo largo del curso va a surgir esto, porque es una práctica común, y les va a costar. Porque si le preguntan a un trotskista va a decir que no somos trotskistas, si le preguntan a un maoísta va a decir que no son maoístas, si le preguntan... Y en realidad, lo que me interesa no es tanto la construcción de una ideología marxista, sino de recuperar un método. En ese sentido, lo que vamos a tratar de ver, como decías, una crítica en gran medida al marxismo, es porque partimos de un balance de que gran parte del marxismo se convirtió en ideología y abandonó la práctica científica que desarrolló Marx. Es decir, construyó una serie de axiomas, una serie de pautas establecidas en función de lo que dice la teoría y luego se la aplica externamente a la realidad. Y acá entramos un poco más en la cuestión metodológica de por qué eso no es lo que hace Marx. El marxismo ha construido entonces como un aparato ideológico, es decir, una serie de respuestas de alguna manera que anteceden la acción y que luego se aplican a la realidad. Y en gran medida se ha convertido a la obra de Marx y a la obra de los marxistas en un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una serie de leyes y una serie de estructuras sostenidas en base a axiomas que se van demostrando unos a los otros y que luego tienen que ser comprobados en la realidad. Entonces la construcción, por eso digo que es una construcción ideológica, porque es externa. Vamos a ejemplificar esto para que no quede tan en el aire, sobre todo en las próximas reuniones. Pero por ejemplo, arma una estructura que domina el capital monopolista. Entonces digo, bueno, ya no hay más competencia, no rige más la ley del valor, rige el capital monopolista. Una vez que armo el modelo, voy a la realidad y analizo lo que pasa. Y compruebo o no, externamente, si tengo razón o no. O sea, la teoría viene a ver si se adapta a la realidad. Y esa metodología es gran parte de la metodología que Marx critica en muchos autores a lo largo de su obra. En debates con Ricardo, con Smith. Es decir, que han sido construcciones que toman aspectos de la realidad, porque no están escindidas de la realidad, toman aspectos que se reiteran en diferentes elementos y construyen conceptos que luego los conceptos juegan entre sí, en relaciones, y después de construir los conceptos se remite a la realidad para comprobarse. Y entonces el concepto tiene que ser adaptado. Por ejemplo, en América Latina hay un capitalismo, pero es un capitalismo dependiente, le tengo que poner un adjetivo. Porque tengo el modelo puro de cómo funciona el capitalismo, y después voy a la realidad, como la realidad no se adapta al modelo puro, le tengo que adjetivar ese modelo puro. Es un capitalismo deformado, es un capitalismo tardío, es un capitalismo, es decir, no parto del análisis para llegar a la explicación, sino que tengo la explicación y me remito a la realidad externamente. Esa construcción que parte de conceptos, que parte de modelos, es lo que Marx intenta criticar en toda su obra, y sobre todo culmina con El Capital, pero que está esbozado en críticas, cuando critica a Proudhon, cuando establece, por ejemplo, en el prólogo, en
a la contribución de la economía política. En diferentes momentos va desarrollando una crítica a esa idea y va desarrollando lo que se conoce como el método dialéctico. Que es cierto, en ningún lado está escrito un texto que diga método dialéctico, pero sí aparece en algo que se puede, que aparece explicitado en otros momentos, que sobre todo se ve en el Capital. Entonces, como les decía, un elemento que interesa sobre todo es que no partamos de construir modelos para ir a la realidad. Entonces no tomemos a los marxistas o al mismo Marx como un modelo que después tenemos que ver si se aplica. Y lo que va a desarrollar Marx es una metodología que parte de enfrentarse a la realidad, y la realidad se presenta de múltiples formas, y va a desarrollar un método que es que la propia realidad me vaya respondiendo y no que desde afuera yo le responda a la realidad. Esto aparece así esbozado y no dice mucho, y es una declaración de principio. Bueno, Marx entiende la realidad y el resto arma modelos. Entonces vamos a empezar a profundizar un poco más en qué, esto no es algo original mío, hay autores que han discutido esto y están en las referencias bibliográficas. Tratar de entender un poco más en qué consiste el método de Marx en contraste con esto que decía de construir modelos, de construir leyes externas que luego son aplicadas a la realidad y entonces son contrastadas y que por lo tanto tienen un elemento teórico. Es decir, la teoría aparece cindida de la realidad. Y bueno, podemos discutir si Marx logra superar eso. Pero Marx, y lo dice explícitamente, no parte de conceptos, sino que va a partir de enfrentarse a la realidad e ir buscando respuestas en la realidad. Pero para poder meternos en eso hay que, de alguna manera, desarrollar unas cuestiones de la posibilidad o no de conocer. Supongo que la mayoría de ustedes vienen de las ciencias sociales, no sé bien cómo está la distribución de formación del curso. La mayoría son de ciencias sociales, hay algunos de ciencias naturales o llamadas duras. ¿Uno? ¿De dónde? Ingeniero. Ingeniero, bien. Sé que hay un matemático por ahí que no... Pero bueno, la mayoría viene de las ciencias sociales. Y en general las ciencias sociales, esta discusión se resuelve como, bueno, yo armo mi marco teórico. Entonces a uno le preguntan cuál es tu marco teórico, y yo soy marxista. Entonces, no, eso es muy dogmático, entonces en general hay que reivindicarse como que uno tiene muchos marcos teóricos y construye, cuanto más tengas es como que es democrático. Bueno, les quiero decir algo, la ciencia no es democrática. Es decir, no es un problema de consensos o de ponernos de acuerdo. Porque la realidad tiene leyes y tiene determinaciones que no están supeditadas a que nosotros consideremos que son esas leyes y determinaciones. Pero en general hay una... ¿Qué significa adscribir a un marco teórico o a muchos marcos teóricos? Bueno, en gran medida el presupuesto que yo no puedo conocer la realidad, que yo puedo interpretarla. Que como puedo interpretarla y es sujeto a interpretación de la realidad, tengo que armarme un corpus interpretativo, y en todo caso la discusión es entre interpretaciones de la realidad. No es entre conocimiento de la realidad, sino entre diferentes interpretaciones. Y eso en las ciencias sociales se ve muy claramente. En las ciencias exactas está como más oculto. Está presente, pero en general no es tan claro, que no se matan entre darwinistas y antidarwinistas. O sea, no hay es mucho más, hay como consensos, aunque hay debates y demás, hay como consensos más claros en torno a una actividad más práctica. En algunas ciencias sí, supongo, no sé, en el caso de matemática a veces sí hay como debates más entre corrientes, pero en general el debate no se da entre contrastes de tener un marco teórico tan fuerte. Pero en las ciencias sociales sí. Y en el fondo, como decía, es la idea de que se puede interpretar la realidad, pero no se puede conocer la realidad. ¿Y por qué surge esta idea de que se puede interpretar la realidad, pero no se puede conocer?
ahí lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué es el conocimiento y en qué sociedad conocemos? Porque el conocimiento no es algo transhistórico, sino que va transformándose con la transformación de la sociedad. Y el conocimiento sí tiene un carácter específico, que es algo que proviene del ser humano, en términos algo genérico del ser humano en relación a otras especies. Que es la posibilidad de planificar y transformar el medio en forma planificada. Es decir, concebir lo que uno va a transformar y como acto de la transformación del medio, o sea, el trabajo. Los animales no hacen una planificación, por más que haya elementos, pero tienen otro tipo de estructura a la hora de transformar el medio. El trabajo aparece como un momento de concepción en el cual el conocimiento es un momento de la transformación del medio para sí. El ser humano, para transformar el medio, concibe su transformación y la transforma. Pero esa interacción con el medio es una interacción que no se da en forma individual, sino que se da en forma social. Entonces, la forma de concebir el trabajo y el pensamiento como un momento del proceso de trabajo es algo particular del ser humano, pero que se va transformando a medida que se transforma la sociedad. Y el conocimiento que tenemos en la actualidad es el conocimiento que corresponde al capitalismo. No vamos a hacer una historia del pensamiento, pero está claro que el peso de lo religioso cobra una dimensión completamente diferente a la que tenía en las sociedades precapitalistas. E incluso en las sociedades precapitalistas, las concepciones religiosas, o las concepciones de la naturaleza, son concepciones donde la naturaleza tiene una potencia propia, de alguna manera externa completamente al individuo, en el cual el individuo no puede controlarla y es la naturaleza la que controla al individuo. En el capitalismo hay un avance en ese sentido, porque hay un avance en la capacidad de transformación de la naturaleza, en el cual empieza a aparecer un conocimiento que concibe algún tipo de objetividad a la naturaleza, y como es una objetividad, le permite transformarlo. Es decir, no cree que es un dios el que hace llover, sino que trata de entender las leyes de la lluvia para actuar sobre la lluvia. Entonces hay una transformación en la concepción. Pero esa transformación que hace que se desarrolle un conocimiento científico, que se desarrollen las ciencias, que ya están contenidas en otras formas de pensamiento, no es que aparecen con el capitalismo, pero sí que tienen un esplendor en el capitalismo, son ciencias que pueden transformar la realidad, y de hecho lo vemos todo el tiempo, que apropian el medio, que desarrollan leyes que son externas a los individuos, que permiten transformar las fuerzas productivas y hacerlas desarrollarse. Pero ¿de qué forma lo hacen? Lo hacen de una forma que lo vamos a ver más claramente mañana cuando veamos el problema del valor, pero lo hacen de una forma en la cual el sujeto que conoce es un sujeto que no es dueño de lo que produce y que transforma. O sea, el sujeto no es parte de eso, sino que está enajenado en lo que produce y transforma. Porque el que conoce es un productor de mercancías cuyo conocimiento se le aparece como algo externo. El producto de su trabajo, que es producto de su conocimiento, porque tuvo que conocer para poder transformar, aunque sea algo manual y acotado, tengo que saber lo que estoy haciendo para poder hacerlo. Obviamente en otras el grado de desarrollo del conocimiento es mayor. Si produzco algo científico, digamos, va a tener mayor grado de conocimiento, hay niveles de conocimiento, pero todo trabajo tiene un grado de conocimiento. Incluso Homero Simpson tocando el botón para hacer funcionar la planta nuclear, es decir, hay un grado de conocimiento. Pero el producto del trabajo realizado con ese conocimiento aparece objetivado en una mercancía, en una relación social que está mediada por la mercancía, porque yo produzco algo que no es para mí, sino que produzco algo que es resultado de, o para vender directamente, o como resultado de haber vendido mi capacidad de trabajar. Entonces, como aparece escindido el sujeto de conocer del objeto que conoce y que transforma, aparece escindido el momento de conocimiento del resultado práctico. Entonces, mi conocimiento va por un lado y el objeto va por otro. Y es más, el objeto, de alguna manera, tiene vida propia.
y me resulta ajeno. Entonces, se desarrolla un conocimiento científico que permite transformar, pero que después se me presenta como que yo no puedo conocer. Porque eso que produje como conocimiento no es resultado mío, sino que es ajeno. Entonces, como no puedo conocer, cuando voy a explicar cómo es el conocimiento, lo que puedo decir es puedo interpretar, porque no me reconozco que eso es producto de mi acción, sino que planteo que la realidad es algo externo, de lo cual yo no soy el que produce la realidad. Y entonces, como no soy lo que produce la realidad, soy algo externo, puedo mirarla, puedo interpretarla, pero no puedo conocerla. Y entonces lo que termina haciendo es unas diferentes interpretaciones de eso que produje, porque no reconozco que es producto mío, sino que se me presenta desde afuera. ¿Se entiende esto? Si tienen que interrumpir, hacer preguntas, interrúmpanme. ¿Tendría eso que ver de la realidad externa con naturalizar, o sea, deshistorizar la realidad? Por ejemplo, en parte el capitalismo, sobre todo cuando se remite a las relaciones sociales, lo que va a hacer es que la sociedad no es producto de los hombres. Somos pobres porque es así. Es decir, la pobreza no es el resultado de una forma particular de la sociedad, sino que es inmanente a la sociedad. Entonces, esa exterioridad, que acá está presentada como en el objeto del trabajo o en el producto del trabajo, también es una exterioridad en relación a las consecuencias sociales del accionar humano. No es resultado de la acción de los hombres, sino que está como algo transhistórico. Algo transhistórico es algo natural. Y efectivamente, cuando esto se analiza en el terreno de las ciencias duras, ciencias naturales, incluso aparece más naturalizado el hecho de esta exterioridad. Y hasta cierta medida aparece no problematizado, porque bueno, total transforma la realidad. Yo puedo interpretar la realidad, el objeto que está desde afuera no hace falta que lo conozca, pero puedo actuar sobre él. Y como puedo actuar sobre él, las fuerzas productivas se siguen desarrollando. Puedo hacer inventos científicos, es decir, no tengo que conocer como parte, sino que puede ser como algo desde afuera sobre el cual actúo externamente. ¿Dónde empiezan a aparecer los límites de esta forma de concebir, digamos, el conocimiento, esta exterioridad del producto, sobre todo a la hora del conocimiento social? Este tipo de conocimiento que ve externamente al objeto como algo que no es producto del trabajo y no es producto del conocimiento, tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque reconoce a un objeto. Antes no se lo reconocía como objeto. Y como no se lo reconocía como objeto, no se lo podía transformar. La tierra, el clima, todo no era reconocido como objeto transformable, entonces no se podía actuar sobre él. El capitalismo empieza a apropiarse de la naturaleza y poder transformarla. Aunque no pueda asumirla como parte del producto del trabajo, sí puede actuar sobre él. Entonces, esta exterioridad en un montón de disciplinas tiene mucha potencia y tiene mucho desarrollo. El problema es cuando nos remitimos, sobre todo, aunque también tiene una consecuencia en las ciencias sociales y en las ciencias naturales exactas, pero cuando nos remitimos a la acción social. Así como no me reconozco como parte del objeto que produjo, no me reconozco como parte de la sociedad. La sociedad es algo que yo tengo que interpretar desde afuera. Existe la sociedad que no es producida por mi propio pensamiento y mi propia acción, sino que es externa. Y en esa separación es donde empieza a jugar, por un lado, la idea de las interpretaciones de la realidad. Hay muchas interpretaciones que no tienen forma de saldarse más que como un consenso entre los científicos. Entonces se plantea como, bueno, es un problema de modas. El marxismo pasó de moda, ahora está de moda esto, es decir, o es algo viejo, hay que ayornarlo. Es decir, se plantea en términos de, no de si da cuenta de la realidad, sino de alguna manera de la propia dinámica de los conceptos y de la teoría. Es como que cobran vida propia. Y por eso esa idea de que, por ejemplo, no sé, hay que tener muchas teorías para explicar algo. No importa lo que explicas, sino tener muchas teorías. Entonces, por ejemplo, uno escribe un artículo y nadie te critica
estás investigando, o sea, que hay que publicar, no te critican qué estás diciendo, sino que no citaste a tantos autores. O sea, la teoría juega su vida propia más allá de la importancia de entender la realidad. Y esa separación, entonces, tiene otra forma, que es la exterioridad entre el conocer y la práctica política, que es esto que veníamos diciendo al principio, y que en gran medida el propio marxismo ha ido asumiendo como propia. La idea de que está por un lado el conocimiento y la teoría marxista y por el otro lado la práctica, no hay unidad, está escindido. Y el marxismo, en gran medida, se ha ido construyendo en una teoría más. Tienen un conjunto de conceptos, ley del valor, tendencia que es tasa de ganancia, clases sociales, que tengo que más o menos ordenarlas y luego aplicar a la realidad. Pero la realidad es externa a esa construcción. Y es más, el intelectual que conoce no es parte de la clase obrera. O sea, han escuchado esto, pero la idea de que el intelectual viene de afuera. El intelectual no es parte. Es alguien de afuera. Fíjense el nivel de planteo de exterioridad del problema, que trae una serie de ideas que luego tienen que ser aplicadas por los que conocen el territorio. Es decir, el teórico está afuera y el que conoce es otro, en una decisión completa entre la producción de conocimiento y la práctica. Y en gran medida, la posibilidad de conocer está en la negación de esto, en que somos parte, en que el producto de nuestro trabajo, y eso es lo que Marx descubre, y lo vamos a ver bien la vez que viene cuando hablemos del valor, es que lo que produce, eso que te parece como enajenado, es producto de nuestra acción. No es el capital el que produce, no es el intercambio de mercancías en donde se genera la riqueza, sino que está producida por el propio trabajador, que se le presenta como enajenado por las relaciones sociales, pero es el que produce el que puede conocer. Y hasta cierto punto la burguesía puede avanzar en el conocimiento hasta cierto momento en el cual ya no puede conocer porque no es la que transforma, no es la que produce. Mientras tiene un rol político activo en el proceso de la Revolución Francesa y del avance de la sociedad, la burguesía tiene una capacidad, y los intelectuales burgueses, porque aunque no produce directamente la mercancía, es parte de la producción de la sociedad, está creando una sociedad nueva. Entonces avanza el conocimiento burgués y la burguesía puede conocer hasta el momento en el cual ya deja de ser un sujeto transformador de la sociedad. Entonces Marx va a analizar a Ricardo, a Hegel, a Smith como los momentos de auge de la burguesía y el momento en el cual ya la burguesía no puede avanzar más conociendo. Porque ya no es un sujeto transformador, no es un sujeto que produce y es parte de la transformación. ¿Y quién es el que puede conocer? Si conocer es un momento del proceso de transformación del medio para la sociedad. El que puede conocer es la clase obrera. Pero si decimos que los intelectuales están fuera de la clase obrera y decimos que la clase es la que puede conocer y decimos que los intelectuales tienen que utilizar la teoría pero la clase obrera tiene que desarrollarla, tenemos que hacernos cargo que hay una contradicción. Si la clase obrera no puede conocer, no puede transformar. Pero si la capacidad de conocer está en el hecho de producir, no podemos decir que el obrero no puede conocer. Entonces tenemos que analizar cuál es el rol de la producción científica y quién hace la producción científica. Es decir, ¿qué somos nosotros los que estamos acá? Y el primer punto es que tenemos que hacernos cargo que el estudiante, el científico, es parte de la clase obrera. Vamos a ver más qué es ser clase obrera, pero podemos hacer un poco un ejercicio de cómo pensar qué es la clase obrera siguiendo este tipo de preguntas. ¿Qué entienden ustedes por clase obrera? ¿Qué es clase obrera? Si tienen que decir una palabra qué es clase obrera, ¿qué dirían?
A ver. ¿Qué definirían sintéticamente como lo particular de la clase obrera? Explotado. Explotados. Que vive su trabajo y no con un trabajo. A ver, explotado, por ejemplo, ¿un esclavo es explotado? ¿Y es clase obrera? No. Ya no sirve. Definen la fuerza de O sea, trabajo. el obrero es explotado, pero no es lo... Pero fíjense cómo eso ya remite a algo que está bien, pero no define. Es un explotado que recibe remuneración por su trabajo. Definen la fuerza de trabajo. Que vende su fuerza de trabajo, ya ahí es más particular. ¿Está bien? Bien. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes son dueños de una fábrica? Allá, madre, listo. Paga el café. Bien. A uno me dirá, bueno, pero ¿cuántos viven de sus padres? Y son estudiantes, los padres los mantienen. ¿Cuántos viven de sus padres? No tengan vergüenza, no es un pecado. Bien, muchos. ¿Y sus padres tienen fábricas? ¿Cómo les pagan sus estudios o los financian? La deuda Chile, no entendemos. ¿Deuda? Pero para pagar esa deuda, ¿cómo van a pagarla? Hipotecamos la Tienen que vida. vender su fuerza de trabajo. O sea, ustedes son hijos de obreros y en todo caso en su salario está comprendido. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ustedes son los que van a desarrollar conocimiento científico. O sea, ustedes están estudiando. Y si van a la universidad, supongo que tienen pretensión de que lo suyo sea científico. Si no, no irían a la universidad. Bueno, el conocimiento que van a hacer ustedes es un conocimiento que está haciendo la clase obrera. Pero fíjense, en la universidad, ¿ustedes dicen que son obreros? No. Es más, el obrero está afuera. Es más, la izquierda, ¿qué les dice? Hagamos la unidad obrero estudiantil. O sea, ustedes no son obreros, los obreros de verdad están afuera, y ustedes no son obreros. Si yo no parto de reconocerme como parte de algo, ¿cómo puedo establecer, por un lado, mi capacidad de conocer y por otro lado, mi capacidad de acción política? Entonces me va a decir, no, porque obrero es el que tiene overall y está en la fábrica. ¿Pero eso definía clase obrera? ¿Esa es la relación social? Hago este ejemplo porque me parece importante que el punto de partida para conocer es ser parte de lo que uno tiene que conocer. Porque si conozco de afuera, efectivamente tengo que interpretar. A Dios se lo interpreta. Dios es algo ajeno y hay muchas interpretaciones de Dios. Protestantes, judíos, musulmanes. Si no se puede conocer a Dios, más es que los que quisieron conocer a Dios casi que son excomulgados. Porque a Dios se lo interpreta. Bueno, las ciencias sociales actúan igual con la realidad. A la realidad no se la conoce, sino que se la interpreta. ¿Por qué? Porque no soy parte. Porque es un producto ajeno. Pero cuando yo reconozco que soy productor de la realidad, porque soy parte del conjunto social que reproduce la producción, puedo plantearme conocer eso y ya no interpretarlo. En ese sentido hay una frase famosa de Marx, muchas veces malentendida, que dice: los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, la cuestión es transformarlo. Y se plantea como que interpretar es, bueno, los filósofos estudiaron el mundo y ahora hay que hacer la acción práctica. Y no, el problema es la palabra interpretar. No hay que interpretar, hay que transformar. Y para transformar tengo que conocer. Entonces podría reemplazarse que los filósofos han interpretado el mundo y ahora lo que hay que hacer es conocerlo. No, porque muchas veces se confunde para interpretar como conocer. Interpretar, y en Marx está claro que interpretar es algo externo. Yo interpreto la obra de otro. Soy un músico, la interpreto. No soy el que la produce. Un músico que interpreta dirá que en su adaptación hay una producción. Pero es externo. Entonces, el objeto que tenemos que plantearnos, y lo que me interesa de este curso, es que nos planteemos los problemas que vamos a analizar como productores de ese mundo, y entonces queremos conocer para transformar, pero partiendo de que somos parte. Valga la redundancia. Porque si no soy parte, es decir, no hay un vínculo material con lo que quiero transformar, y hay una exterioridad, solo puedo hacer interpretaciones para una transformación que hace otro. Pero si nos planteamos una acción política nosotros, tiene que ser a partir de entender nuestro lugar.
Entonces, el camino de poder plantearnos la posibilidad de conocer está en el primer momento de reconocernos como aquellos que producimos el mundo. No individualmente, porque la sociedad no se produce a través de individuos, se produce en sociedad. Entonces la pregunta es, ¿en qué lugar de la sociedad estamos? Pero no basta con una declamación de principio de decir, bueno, puedo conocer, hay que conocer. Y Marx en ese sentido ha aportado herramientas que permiten plantearnos el problema de cómo abordar un conocimiento que no sea interpretativo. Cómo no hago una interpretación de la realidad si no conozco la realidad. Cómo no hago una interpretación teórica en la cual los conceptos juegan entre sí y luego veo si se adaptan a la realidad, sino cómo parto de la misma realidad para desarrollar el conocimiento. Pero como dije varias cosas, y supongo que algunas podrán generar polémica o no se entenderán, sería bueno hablar un poco de preguntas y de discusión sobre estos puntos. Sobre todo para que yo vea viendo si van siguiendo, si hay discusiones. ¿Están todos de acuerdo? ¿No se entendió nada? ¿Se va siguiendo el planteo? ¿Alguien tiene ninguna duda? Bien. Yo no tengo claro si tú cuando planteas como conocimiento te refieres como que existe una sola verdad. ¿Eso es como conocimiento? Como que existe algo real y uno lo puede conocer. Uno es parte de la realidad que conoce. Sí. No existe una realidad externa a la cual tengo que llegar. Es reconocerme como parte de esa realidad. O sea, es un proceso de autoconocimiento. Es decir, la idea de que existe una sola verdad es la idea de que existe un solo Dios. Pero efectivamente la posibilidad de conocer significa que puedo transformar. Y si puedo transformar, hay un producto que al mismo tiempo es externo a mí. Producido por mí, pero que se objetiviza. Como es externo a mí, tiene que ser visto por los otros y reconocido por los otros. Entonces tiene que ser algo que sea ajeno a la subjetividad. Sea producido por la subjetividad, pero sea ajeno. Porque si no, no podemos actuar en conjunto. ¿Cómo actuamos en conjunto si el objeto de nuestro conocimiento y nuestra producción, nuestra producción es individual y no social? Entonces, si es social, lo que existe es algo transformable. Si es transformable, está ahí. Entonces, la idea de que existe una sola verdad es si hablo de interpretaciones. Algo es o no es. En todo caso, está mi capacidad de transformarlo, la discusión y nuestra posibilidad colectiva de transformarlo. Pero es decir, a ver, ¿existe la ley de la gravedad? ¿Eso es una sola verdad o no? Y las cosas se caen. ¿Pero de qué me sirve decir si se caen e interpretarlo? Me sirve saber si puedo volar. Saber si se cae o no, y saber que tengo la razón, no es el problema. El problema no es la verdad en sí mismo, sino la verdad como elemento transformador. Entonces la pregunta es si puedo transformar, no si tengo razón. Entonces, si las cosas se caen por una teoría, muy lindo. El problema es si puedo volar. Si puedo volar es porque entendí la gravedad y puedo transformarla. Y eso es algo constituido socialmente que supera a los individuos. Entonces, el problema, ¿por qué hago esta respuesta como, para no decirte si es una sola verdad? Porque el problema es que lo que estamos discutiendo es la transformación social de la realidad. Y eso sí es algo producido por el individuo, pero que está exteriorizado, y entonces es social. Y si es social, debe ser compartido. Si es individual, si la verdad es un problema de que hay mucha verdad, entonces hay una verdad por cada individuo. Si hay una verdad por cada individuo, no hay posibilidad de acción conjunta. Porque la acción conjunta es transformar el medio para sí. Entonces, si yo digo hay muchas verdades, por cada individuo, no hay ninguna posibilidad de construcción consciente de nada, porque cada individuo hace lo que quiere, y entonces no hay ninguna posibilidad de asociación libre, porque no hay ninguna realidad común a transformar, es completamente individual. Entonces no hay posibilidad de vida en sociedad, pero vivimos en sociedad. Entonces, a la respuesta que me plantean, lo que diría es, el problema no es que hay una verdad, sino es cómo transformamos colectivamente el medio. Y la posibilidad de transformarlo colectivamente expresa que hay una realidad que supera las decisiones individuales de cada uno. Lo bueno lo que tú dices,
una vez que conocemos la realidad, somos capaces de transformarla, ¿cierto? En síntesis, ¿no? Yo diría si soy capaz de conocer la realidad y participo de ella, o sea, soy parte de ella, tengo la herramienta como para pensar en la transformación. Pero puede haber una verdad que se me ha inducido. Por ejemplo, las economías neoliberales inducen una verdad desde el individualismo. ¿Cómo hacer desde el marxismo una sola realidad? O sea, ¿cómo entender una sola realidad? A ver, la ideología existe. Y más, estaba diciendo que el capitalismo, la forma de conocer del capitalismo es que la realidad se nos presenta como algo que nos domina, o real, que nos domina, y en el cual nosotros podemos interpretarla, pero no conocerla porque no tenemos control sobre esa realidad. Entonces la ideología, la teoría, es eso, es nuestra imposibilidad de transformarla. Tiene potencias transformadoras en términos de lo que explicaba antes, de acrecentar las fuerzas productivas, de desarrollar el capital, pero no tiene potencialidad de conocimiento que dé cuenta de la totalidad social. Pero esa posibilidad está latente. Pero la forma que adopta el capitalismo es que tengamos una conciencia enajenada. Entonces, el primer paso es que seamos conscientes de nuestra enajenación. Y que seamos conscientes que nuestra forma de conocer, o sea, que la teoría que pretende interpretar la realidad es el resultado de nuestra incapacidad de darnos cuenta que estamos dominados por un producto que se nos presenta como ajeno. O sea que el conjunto de la conciencia que tenemos normalmente, y es más, hasta que no transformemos esa realidad, es una conciencia enajenada. Por lo tanto, efectivamente, expresa nuestra incapacidad de conocer. Tenemos que desarrollar la capacidad, pero al principio, mientras vivamos esta sociedad, expresa nuestra incapacidad. Porque justamente estamos sometidos a una relación social en la cual el producto de nuestro trabajo se nos presenta como lo que nos domina y no como que nosotros dominamos el producto de nuestro trabajo. Y la forma ideológica que tiene eso es múltiple. Tan múltiple como que no importa que digamos mientras representemos nuestra mercancía. Entonces cada uno puede tener su verdad, porque total no hace falta que sepa, sino que represente al final del día su mercancía. Entonces no importa que tengas un conocimiento científico mientras vendas tu fuerza de trabajo y produzcas lo que te pide el capital. El conocimiento por un lugar secundario. Y en las ciencias sociales es simplemente el justificar que esto funciona así, es decir, que podemos interpretar pero no conocer. Pero efectivamente, yo lo que estoy diciendo es la posibilidad. Todavía no desarrollé el método por el cual Marx, digamos, permite avanzar en esto y no quedarnos en la construcción teórica o externa donde el objeto es externo. Sí, no, estoy de acuerdo. Lo único que me preguntaba, no sé si lo vas a hablar después, una cosa que me pareció a mí siempre fundamental era que no es una cuestión de que Marx vino y dijo, uy, me di cuenta del capitalismo, sino que él se autorreconoció, por decirlo así, como producto de la forma de conocer de la relación social que es el capital. Es decir, hay distintas formas de conocer, hay formas particulares a lo que son las ciencias duras, que digamos y Marx lo critica a veces como el materialismo abstracto, sin historia y demás, pero una de las cosas que me pareció importante era también, además de saber que tenemos que conocer, es por qué podemos entender que podemos conocer, autorreconocernos conscientemente de que recae en nosotros el conocer. Sí, pero en parte estaba yendo a eso en el hecho de que el capitalismo desarrolla una acción transformadora del medio y tiene algo progresivo. Está expresado el manifiesto comunista por haber todo en su esplendor, donde Marx ve un carácter progresivo del capitalismo. Y el hecho de que el capitalismo coloque un objeto transformable es un avance frente al conocimiento religioso, a otras formas de conocimiento. Es decir, la potencialidad que tiene la clase de conocer es la que le ha otorgado el lugar que le ha otorgado el capital, que es la que lo coloca como sujeto de producción, pero lo que falta reconocerse es como el sujeto no que actúa externamente con el objeto, sino como parte. Y lo que Marx desarrolla, de alguna manera, simplificando mucho, al descubrir el plusvalor y al descubrir el carácter de la mercancía fuerza de trabajo, es decir, esta mercancía tiene una particularidad.
Y en esa particularidad es donde aparece la potencialidad transformadora. Entonces Marx se reconoce como un sujeto que es parte de ese resultado, es decir, es algo histórico. La posibilidad de que aparezca un conocimiento, no es que Marx es un genio, sino que Marx reconoce lo que la propia sociedad está engendrando. Pero no es hasta que se liberen las trabas que impone el capitalismo que no se puede engendrarse plenamente un conocimiento realmente pleno, pero digamos, lo que van a decir no es obra, pero todavía nos metimos bien en qué hace Marx, sino estamos planteando la condición. Sí, tengo una pregunta, en verdad la tengo hace un tiempo y está relacionado con el concepto de dialéctica que en el fondo tiene Marx, que también es muy propio de la tradición hegeliana, en la que, por ejemplo, si podemos entender que el sistema hegeliano de pensamiento es la realidad, es la forma mediante la cual podemos mediar la naturaleza y por lo tanto conocer el auto explica el pensamiento. En el marxismo se entiende que es el trabajo, la forma en cómo se constituye esa realidad, por lo tanto mediante el conocimiento del trabajo y las formas que produce el trabajo podemos entender y conocer al sujeto. Sin embargo, cuando uno y esta es la duda que siempre he tenido, la conexión que existe en el marxismo entre esa actividad del conocer con esa actividad específica del trabajar no tiene un fundamento epistémico en sí mismo, y precisamente el hecho de que no tenga ese fundamento epistémico es lo que permite, por una parte, que el estructuralismo desbande al sujeto y que por otra parte se caiga en el mero subjetivismo revolucionario. Entonces la pregunta es que si ustedes desde el equipo Razón y Revolución al menos tienen una reflexión sobre un fundamento epistémico del conocer, porque en ese sentido... ¿A qué te refieres con fundamento epistémico? Porque sigue pareciéndome que el hacer con el conocer siguen, o sea, más allá de la fórmula del intelectual orgánico, que uno puede decir que es una relación orgánica entre el que piensa y el que actúa, ese problema no se soluciona, porque en el fondo igual siguen dándose las diferencias entre quienes realizan la actividad reflexiva y quienes realizan la actividad activa transformadora. Salvo que en la tradición marxista eso se soluciona con la idea de que existe el intelectual orgánico que se hace parte de la clase y se reconoce como parte de la clase, pero en términos de actividades prácticas siguen estando escindidas. Entonces la pregunta es que si existe al menos uno, o me parece del todo legítimo más bien plantear esta tensión que se genera entre la actividad del pensamiento con la actividad de la transformación. A raíz también, por ejemplo, de la última cosa, de una discusión que plantea Osvaldo Garmendia en relación a la idea de la teoría de la conciencia en el marxismo, en la cual él contradice un poco la idea que existe de que la intelectualidad o el desarrollo de la actividad reflexiva es exterior a la acción revolucionaria, y que por lo tanto emerge en el seno de la clase obrera un agenciamiento específico, que es el Partido Revolucionario, que opera como una centralización de un tipo de saber específico que también porta a su vez también un tipo de acción específica. Pero a mi modo de entender el problema me sigue pareciendo que en el marxismo, y habiéndolo leído igual también bastante, creo que no existe una vinculación epistémica entre esa actividad del conocer con esa actividad del hacer, más allá del planteamiento de que nosotros somos parte orgánica de la clase obrera. Entonces, a ver, yo no digo que somos parte de clase obrera, sino que somos clase obrera. Es decir, eso marca un punto importante. ¿Puede haber intelectuales que no sean de la clase obrera, que sean orgánicos? Es decir, que se planteen, sí, puede haber. Que reconozcan el carácter de la clase obrera y demás. Pero eso incluso responde a un periodo histórico cada vez más lejano. ¿En qué sentido? En que el intelectual de origen pequeño burgués o burgués es cada vez más algo que no existe. Existen cada vez más ejércitos de intelectuales producidos en fábricas de intelectuales en el cual todos tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces entiendo el punto, pero lo que yo me estoy remitiendo, y quizás ahí a lo que vos decís epistémico, y que yo estoy planteando una condición de conocer que excede a la condición de intelectual. Yo lo que estoy diciendo es que no hay decisión entre el conocer y el objeto más genéricamente. El que transformar es conocer, hay unidad, no está escindido. El trabajo, no puedo trabajar si no conozco. En todo caso puedo tener un grado de conciencia que no me dé cuenta de la totalidad. Pero toda acción de trabajo presupone conocimiento. Incluso la idea de división entre trabajo manual y trabajo intelectual, que es propia del capitalismo, tiene que ver en todo caso cómo la clase obrera desarrolla diferentes grados de conciencia. Pero no es que el trabajador manual no conoce, o no tiene posibilidad de conocer. Es parte del sujeto, porque es un trabajo, es un proceso colectivo, no es individual. No conoce el obrero individualmente,
conoce como parte de una sociedad que de conjunto transforma, porque no existe la apropiación del medio en el capitalismo, en la sociedad humana, en forma individual. Es colectiva, es un órgano colectivo. Que dentro del órgano colectivo haya especializaciones no anula el carácter colectivo de esa transformación. Y es colectivo de por sí, no es colectivo externamente. No es que está el intelectual y está el obrero. No, es la clase obrera que sí tiene una diferenciación interna y que hay que dar cuenta y hay que actuar sobre esa diferenciación interna. Pero si yo parto de reconocer que es la clase obrera la que conoce, y entonces mi acción política es muy diferente que si yo digo, no, los que conocen son todos intelectuales y pequeños burgueses y tienen que ir a la clase obrera a ayudarla. Porque es completamente externa la relación. En realidad, gran parte de la discusión sobre partido orgánico, que para ahí tiene sentido, pero tiene el sentido de que asumirse como parte de la clase obrera. Es el reconocerse como parte de la clase obrera por parte de los intelectuales. Esa es quizá la principal acción política y una de las principales tareas que hay que hacer frente a gran parte de la masa de intelectuales que produce el capitalismo. Y que cada vez produce más en masa. Docentes, digamos, bueno, los que estamos acá y como la universidad produce, gente que no se reconoce, pero si es un proceso de reconocimiento, no es un proceso externo. No es que tengo que, no sé, convencerlo, tengo que influenciarlo, tengo que ayudarlo a reconocer su realidad. Es un proceso que puede hacer y que hace por sí mismo. Y que cuando es por sí mismo entonces es mucho más potente. Porque no es un proceso de andar a ayudar a los obreros, y entonces es una cosa externa, pero después cuando me recibo y estoy en otro lugar, me enfrento a mi situación laboral y no me di cuenta que era obrero. Estuve todo el tiempo meditando para otros sin darme cuenta quién soy yo. O sea, el proceso de reconocimiento, para mí sí tiene sentido la idea de intelectual orgánico. Es decir, no como algo externo, sino como que los intelectuales reconozcan su lugar. Pero no es muy diferente a un obrero de overol. Hay obreros de overol que están con la burocracia y que cuando hay una huelga entran a... digamos, rompen el piquete y entran igual. Y no nos hace menos obreros eso. O sea, tampoco vemos un fetiche de la clase obrera como algo que es homogéneamente consciente de su situación. Entonces, así como tiene que haber un intelectual orgánico, tiene que haber un obrero orgánico. Que en realidad el problema es el problema del partido. Pero no es de ser orgánico, sino de ser consciente y construir una herramienta colectiva en función de los intereses de la clase obrera. Entonces yo diría, el problema epistémico, digo mucho la palabra, no, pero me parece que el punto clave es esto, es que el obrero como clase, porque es algo colectivo, conoce. Y que tenemos que partir de reconocer el lugar del que conoce como un momento del trabajo y no como algo escindido. Por más que en el capitalismo se tienda a separar el trabajo manual del intelectual, porque son dos momentos del conocimiento. Uno tendrá más simplificado y más mutilado, pero tampoco creamos que los trabajadores intelectuales conocen tanto, interpretan. Si no, veamos la cantidad de teorías sociales escritas por trabajadores que dicen cualquier cosa. Pero tampoco magnifiquemos mucho el trabajo intelectual como que es la garantía de algo. Bien. Pero entonces hasta acá llegamos de alguna manera a un punto de partida. Sí. Disculpa, que me quedó algo, me quedó olvidado de lo que planteaste un poco, por así decirlo, caracterizar de manera negativa cualquier como la producción intelectual burguesa, que en realidad a mí la actualidad no me suena tanto en el sentido, quiero caracterizar algún ejemplo. El único tipo que ha calculado en términos de historia económica las cuentas nacionales en Chile es un facho que fue ministro de la dictadura, y ese es el que, no sé, nos dio la posibilidad de poder, por así decirlo, evaluar cuál es la tasa de ganancia en la historia de Chile, por ejemplo, o la tasa de explotación, etc. Entonces, por lo menos en términos como lo que uno ve de productos que inclusive están para los mismos marxistas trabajar, yo creo que la burguesía es inclusive la que nos está dando muchas herramientas para poder hacer muchas cosas. A ver, yo no digo que la burguesía no produzca conocimiento. De hecho, tiene una capacidad transformadora enorme. Es decir, produce un conocimiento. El problema es cuál es la función de ese conocimiento. Se le presenta, de hecho, si tomamos el ejemplo de las cuentas nacionales, se presenta como un objeto natural, no es valor, es un
producto físico que de alguna manera tiene una, digamos, vida propia y está pensada en las cuentas nacionales como una matriz de pensamiento que no da cuenta de la explotación, no da cuenta de las relaciones sociales y presenta a la sociedad naturalizando al PBI como algo que en todo caso el Estado o alguien molesta, pero que toda la estructura de formación de las cuentas después uno puede interpretarlas o conocerlas. Es decir, la burguesía produce un conocimiento y uno actúa sobre ese conocimiento. No estoy negando eso, porque si no te negaría, justamente yo digo, el avance de la burguesía ha sido generar un conocimiento objetivo en el cual no me puedo reconocer como parte, pero que existe ese conocimiento objetivo está ahí. ¿Sí? O sea, las fuerzas productivas se desarrollan, como decía antes, los aviones vuelan. Y eso lo hizo la burguesía. Lo hicieron los obreros, contratados por la burguesía para generar un conocimiento que se le presenta como algo externo, como una mercancía que vuela. Pero lo que quiero decir es, el paso siguiente es dar cuenta de eso, no como algo externo que tengo que interpretar, que me permite para reproducir de alguna manera cuantitativamente el capitalismo, pero no me da cuenta de las relaciones de fondo que están detrás de eso y por tanto cuando quiero transformarlo, se me presenta como algo que me domina. Si yo quiero poder transformarlo de alguna manera revolucionariamente, tengo que poder primero dar cuenta de que soy parte de eso, que puedo apropiármelo. No es algo que está por fuera de mí. Pero sí la burguesía produce cosas que son útiles. De hecho, todo esto está hecho por digamos, son todas mercancías, digamos. Y de hecho nosotros somos mercancías y somos bastante útiles. La idea es que lo hacíamos más, pero todo lo que estamos acá fuimos producidos por el capitalismo. Hago una más y avanzo porque si no me vamos a quedar con las... Sí, principalmente, no sé si quizás me adelanto la expresión, pero en el fondo mi inquietud tiene que ver con cuáles serían las condiciones características que dan cuenta del conocer. O sea, está claro que hay un interés por transformar la realidad. Sin embargo, de alguna manera Marx igual señala algunas condiciones en las cuales es posible identificar las determinaciones de la realidad. Mi pregunta es cuáles serían esas. Vamos a eso. Finalmente, o sea, sí, vamos a eso. Tampoco es un voluntarismo. No, está claro, pues estaba marcando las condiciones y discutir un poco, sobre todo para que lo que parecía más importante es el reconocernos en las posibilidades que tenemos de hacer este ejercicio. Porque si no nos reconocemos en ese momento, es como que uno, bueno, la clase obrera puede conocer, no somos clase obrera, listo, que vengan otros. Y si voy a dar un curso para gente que no puede conocer, ¿para qué doy el curso? Entonces el primer momento es que, digamos, que de alguna manera nos planteemos hacer una tarea que vamos a hacer de 5 días y que no termina acá. Y acá lo único que vamos a poder hacer es desatar algunas preguntas. Pero me parece un momento importante el punto este de reconocimiento de esa posibilidad. Y obviamente voy a intentar desarrollar qué es lo que plantea Marx como método una vez que reconoces el lugar. Pero obviamente no lo vamos a resolver en 1 hora y media ni en 5 clases. No se ilusionan que con esto ya está, se van y ya hacemos la revolución. No es tan fácil. Bueno, una última pregunta que tenías vos y cerramos el sí. Era como combinar, es la misma duda que expresó el compañero allá. El problema del carácter del conocimiento, de la propiedad del conocimiento, o más bien la funcionalidad del conocimiento. Si tenemos el sujeto enajenado como en un primer momento, como un problema de la conciencia, del saber, del conocer lo que está siendo enajenado, y que me reconozco a mí como sujeto enajenado, evidentemente también debate su suerte en las relaciones prácticas capitalistas. O sea, la enajenación no es solamente un problema consciente, sino un problema activo, ¿cierto? Un problema de relaciones capitalistas, donde el objeto es enajenado, el objeto de mi trabajo, enajenado y por tanto sujeto enajenado. Entonces, no es solamente un problema de conciencia ilustrado, sino también un problema práctico. En ese sentido, el carácter del conocimiento, ¿en qué sentido, cómo juega su suerte en el sentido de que es la apropiación de ese conocimiento? Entendiendo que acá, si todos nos reconocemos de la clase obrera y somos sujetos intelectuales dados por nuestra formación profesional, después vamos a salir a trabajar y a generar conocimiento que, si bien puede generarse para la condición para la posibilidad revolucionaria, es también una apropiación de la burguesía en el sentido de que vamos a trabajar por un salario en el cual nos vamos a mantener y bla bla bla. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está el carácter, dónde reside el problema esencial de ese carácter del conocimiento burgués versus conocimiento proletario? A ver, ¿dónde empezar? La enajenación está más allá del conocimiento. Claro.
salimos de acá, vamos a estar siguiendo estar enajenados, estamos todos enajenados ahora. Yo estoy enajenado, Marx estaba enajenado. Es decir, una vez que uno conoce, no es que destruye la enajenación. La enajenación es dar cuenta, por eso es ser consciente de la enajenación. Pero una vez que soy consciente de la enajenación, cuando voy a hacer mi acción política, no es negar la enajenación, pero es ser consciente. Significa qué tengo que hacer para no estar enajenado. Entonces tengo que ver cuál es la fuente de la enajenación y actuar sobre la fuente de la enajenación. Entonces mi acción, vamos a llegar a que es una acción política, porque no se puede romper la enajenación. Hay algunos que dirán, se puede romper la enajenación haciendo otra cosa. Todavía no dimos cuenta de dónde viene la enajenación. Estamos haciendo algunos saltos, porque bueno, practicar. Pero lo que yo me preguntaría es de dónde viene la enajenación. Y en función de eso diría, ¿qué puedo hacer para no estar enajenado? Pero está claro que la enajenación no viene del conocimiento. Saber que uno está enajenado le permite plantearse el problema de qué hacer frente a la enajenación, pero no te resuelve la enajenación. Entonces sí, cuando salgas acá y produzcas algo vas a seguir estando enajenado, y en realidad vamos a estar enajenados mientras dure el capitalismo. Entonces no es un problema individual. No es, listo, entendí, leí esto, salimos de acá, ya no soy más enajenado, soy libre. No, porque no es un problema, digamos, que surge de la cabeza de la enajenación. El fetiche y la mercancía no es que yo tenga una mercancía y la fetichizo. La mercancía es un fetiche. O sea, la mercancía adopta esa forma, no es que yo le doy esa forma. O sea, se me presenta a mí así porque es así. Entonces, para superar la enajenación tenemos que dar cuenta de cómo estudiar la realidad. Por eso la idea de que esto sea un curso pensado para el estudio de la realidad concreta. Lo que no puedo hacer es interpretarla, porque si la enajenación la interpreto desde afuera, no puedo resolverla, tengo que conocerla. Entonces, en gran medida puede ser decirse que el objeto de la investigación es reconocer de dónde viene la enajenación. Y una vez que en el proceso de transformación, si no sé de dónde viene, no puedo transformarlo. Entonces vamos a desarrollar sintéticamente qué es lo que plantea Marx en relación al método. Entonces Marx dice, no puede ser una interpretación. No puede ser construir conceptos. No puede ser algo ajeno a lo que quiero transformar. Entonces no puede ser como una idea de que construyo una serie de ideas o tomo autores y aplico esos autores a lo que quiero transformar, porque esos autores están presentados como algo externo. Entonces, lo que desarrolla Marx cuando plantea, ahí se ejemplificaba con el método dialéctico y la idea de, bueno, Hegel parte de la idea. Entonces, Marx lo que va a decir es, de alguna manera, el punto de partida de Hegel son las ideas o son los conceptos, y desarrolla, de alguna manera, el movimiento de los conceptos. Entonces, Marx lo que va a decir es, hay que partir de la realidad y seguir el movimiento de la realidad. ¿Qué significa seguir el movimiento de la realidad? La realidad se presenta, no existe la realidad. No puedo decir, bueno, voy a estudiar la realidad. Bueno, ¿qué es la realidad? Entonces, la realidad se presenta como cosas concretas. Una mesa, un obrero, la pobreza, o sea, cosas específicas, y uno puede entrar a la realidad por diferentes lugares. No hay una puerta de entrada, porque la realidad existe en sí misma, existen objetos particularizables de la realidad. Entonces, lo que tengo que hacer es definir de alguna manera el objeto concreto y avanzar en determinaciones que no puedan surgir nunca de afuera de ese objeto. Si tengo que ir dando cuenta de todas las determinaciones de ese objeto, pero nunca puedo venir de afuera. Si no puedo decir, bueno, a ver, tomo esta mesa y digo, no, tal autor dijo que la mesa es algo, no, eso ya viene de afuera. Tengo que analizar las determinaciones de la mesa por la mesa misma, no las ideas de cómo se explicó la mesa, no los conceptos, sino preguntarme por la determinación, pero ¿por qué determinación? Por la determinación en función de mi interés como sujeto, porque yo quiero conocer para transformar. Entonces, la primera pregunta es ¿para qué quiero conocer?
Entonces, quiero conocer la mesa porque soy carpintero y quiero transformar la mesa. Entonces tengo que entender la materialidad de la mesa y analizar en todas sus determinaciones para construir, para cambiar. Tengo una madera para transformarla. El qué hacer, el para qué conozco, me va a determinar en qué preguntas le hago a esa materialidad concreta. Pero lo que no tengo que hacer es traer preguntas, o sea, respuestas desde afuera que expliquen eso por fuera del objeto, por fuera de la materia misma. Porque si lo que explica son conceptos, son ideas, es algo externo, y lo que estoy haciendo es interpretar a la mesa. Foucault dijo que la mesa es un instrumento de poder. Pero, no sé, Weber dijo que era un instrumento burocrático. Tal dijo que era... Y entonces, bueno, es un poco cada cosa y escribo una tesis. Pero ¿para qué quiero hacer eso? Si yo quiero hacer de la mesa una silla, igual tendré que... No me sirve saber qué dijo este y este. Tendré que ver qué determinaciones tiene la mesa que me permiten convertirla en silla. Nosotros nos planteamos un conocimiento que tiene que ver con una acción política. Entonces no vamos a hacer cualquier pregunta, pero las preguntas van a estar orientadas por nuestra acción política, pero las respuestas tienen que surgir de alguna manera del propio, o sea, de alguna manera tienen que surgir del propio objeto al cual le preguntamos. ¿Sí? Como somos parte, podemos ir reconociendo sus determinaciones. ¿Y cómo las vamos reconociendo? Entonces lo que plantea Marx es ir buscando aquello que hace a ese objeto específico en relación a otras cosas. E ir buscando la especificidad, ir buscando la particularidad. Lo que lo hace, de alguna manera, estar ahí y cómo está ahí para ver qué potencias tiene. Yo me planteo intervenir frente a un objeto para analizar sus potencias. Para ver de alguna manera cuáles son mis potencias en relación a ese objeto. Quiero convertir a esto en una mesa, tengo que ver qué potencialidades tiene de ser mesa. Tengo que dar cuenta de sus determinaciones y de su movimiento. Cuando analizamos, y acá estamos pensando en la transformación social, tenemos que ver dónde está la potencialidad transformadora de la sociedad. Entonces tengo que agarrar de alguna manera y preguntarme por la potencia a partir de ver qué es lo específico que lo diferencia del resto para dar cuenta de su movimiento, o sea, hacia dónde tiene potencialidad de ir. Entonces, en el caso de la sociedad, ese movimiento es un movimiento histórico. O sea, el movimiento de la sociedad es la historia. La sociedad se mueve en el tiempo y la historia es el estudio del movimiento de la sociedad. Pero la historia no basta con decir que tiene que ser histórico, pero sí tiene que dar cuenta del movimiento de la sociedad, porque yo quiero transformar algo. Entonces, algo que no tiene movimiento, digamos, no es transformable, pero para poder dar cuenta de hacia dónde se mueve y ver cuáles son las potencias de esa transformación, no puedo decir todo tiene la potencia mía, porque hay un reconocimiento en que yo soy parte, pero soy parte de algo que me supera. Entonces tengo que dar cuenta de ese movimiento en el cual yo no puedo decidir qué hacer con eso. Pero esa puerta de entrada puede ser múltiple. Y lo que Marx va a hacer es de alguna manera ya presentar, hacer trampa y ya presentar el resultado de su investigación. No dice por dónde empieza, dice a dónde llegó. Pero nosotros tenemos que de alguna manera poder empezar y preguntarnos. Y las inquietudes pueden ser múltiples. Pero de alguna manera, como el conocimiento da cuenta de una realidad social que no es, que somos parte, pero al mismo tiempo es producida por nosotros, hay posibilidad de que lleguemos a las mismas conclusiones. Y que por tanto nos reconozcamos en la acción común a partir de este conocimiento. Entonces, cada uno de nosotros tendrá intereses diferentes. Algunos estudiarán, no sé, interesa estudiar la cultura, otros la música, otros el individuo, otros las clases sociales, otros la economía. Pero tenemos que llegar a poder identificar una realidad que ese propio objeto, preguntándole, nos vaya arrojando determinaciones que puedan ser de alguna manera socializables, o sea, que tengan determinaciones comunes. Entonces, Marx, ¿qué es lo que va a hacer? No sabemos bien por dónde entró, aunque uno que haga un estudio más de la obra de Marx, pero podemos poner un ejemplo, para que conozcamos bien en qué reside ir buscando la especificidad. El ejemplo que les puse recién cuando les pregunté cuál es su clase social, o quién conoce. Entonces, Marx se va a preguntar por, quiero transformar el capitalismo, o quiero hacer una política. Entonces me tengo que preguntar quién es el sujeto de la transformación. Para
para saber quién es el sujeto de la información tengo que entender cómo funciona la sociedad. Entonces, lo que aparece son individuos con intereses diversos pero que se enfrentan. Entonces tengo que entender qué relación social une esos individuos. Entonces vamos a tomar, puede ser un individuo o un grupo de individuos. ¿Qué determina su organización social? Entonces va a avanzar en preguntarse qué es lo específico. Van a aparecer elementos genéricos, como decía antes, qué es lo específico que lo hace que sean seres humanos. Entonces va a buscar qué es lo específico que hace que sea ser humano en relación a qué, por ejemplo, al resto de los animales. Genéricamente es un ser vivo que transforma el medio para sí. O sea, es un ser vivo y no es un ser inanimado. Ya eso marca una diferencia. Pero dentro de los seres vivos es un ser vivo que tiene la capacidad de encuentra la especificidad en el trabajo y en el conocer. Pero ese trabajo y ese trabajo que implica el conocimiento se da bajo ciertas relaciones sociales, porque no es individual. Entonces se va a preguntar cuál es la especificidad del capitalismo en esas relaciones sociales. Es decir, va preguntándose qué es lo que es común en diferentes niveles y qué es lo que es diferente de ese mismo objeto. ¿Qué lo diferencia de los seres vivos, de los seres inanimados? ¿Y qué tienen específico? Entonces, por eso, si uno lee la ideología alemana, va a llegar hasta la materia, porque va a ir avanzando en qué es lo específico que tienen en común los seres vivos y los seres inanimados. O digamos, los que no son seres vivos. Entonces va a decir, bueno, ¿qué es lo específico común? Y va a ir avanzando, ¿cuál es el método? Es decir, preguntando todo el tiempo hasta encontrar el carácter más simple, que, digamos, como si fuese el momento más simple de ese objeto que quiero estudiar. ¿Qué es lo más simple? El momento más específico en relación a otras determinaciones. Lo que va a hacer es que todo elemento por el cual empieces, si uno sigue, va a llegar a la materia. No puede decir, bueno, dentro de la materia hay especificidad. La materia es una categoría, si algún físico me va a decir, la materia puede tener múltiples especificidades. Pero hay un punto en el cual hay una sustancia común específica a todo lo que está en el universo. Por eso es un reconocimiento de una teoría materialista. Porque parte de que lo específico es la materia, no llega a Dios buscando la especificidad. Llega a la materia. Sería muy largo explicar cómo de la materia va pasando y analizando una vez que llega. Pero el proceso de conocimiento es ir preguntándole a la realidad o al objeto con el cual me enfrento por todas sus particularidades hasta la última instancia. Nunca detener la pregunta. Nunca dejar de preguntar. Y una vez que llego a esa especificidad, hace un camino de vuelta que es a esa realidad que se presentaba en forma caótica, ir viendo todas sus determinaciones, pero siguiendo desde el punto más simple, volviendo a pasar por todos los puntos que pasé de vuelta, pero una vez, ahora explicándolos como el resultado de algo que estaba presente antes, que era específico y se vuelve general. Y algo que era general y se vuelve más general. Y algo que era más general y se vuelve más general. Y en ese movimiento es donde voy viendo la potencialidad de ser una cosa u otra. Es decir, como en el camino inverso ya llegué del resultado, voy a la determinación, y después voy viendo en cada determinación qué posibilidades de resultados había. Y voy reconstituyendo hasta llegar a la potencialidad del objeto en función del estudio del objeto mismo. Digo, esto puede sonar muy abstracto y es muy abstracto, y vamos a ir viéndolo sobre todo en la reunión que viene. Pero pongamos un ejemplo para ver qué hace Marx en el Capital en este sentido. Pensemos en, bueno, a ver, clase obrera. Tomamos un grupo de personas y vemos qué tienen de específico en común. Y encontramos que lo específico en común viven en sociedad, pero eso no es común del capitalismo. En otras sociedades también se vive en sociedad. O sea, esto es específico de ¿qué? Del ser humano. Entonces, eso no es lo específico. Hay alguien que decía que es explotado. Sí, pero hay otras sociedades en las cuales hay explotados. O sea, eso no es lo específico. Sin embargo, hay una desigualdad social. Pero ¿de qué vínculos hay entre sí? Uno puede decir la unidad familiar, pero hay familias, comunidades en otras sociedades. Entonces empiezo a ver qué es lo que tienen en común, se viven todos en el mismo barrio.
Yo digo, bueno, en otros momentos de la sociedad la gente vivía en el mismo barrio, o sea, mismos lugares. Es decir, voy descartando elementos que se me presentan como específicos y son generales. No es que no importan esos elementos generales, pero no me explican en el momento histórico actual qué es lo particular. Entonces, avanzando en este tipo de preguntas, descartando elementos generales y elementos específicos, encuentro las particularidades de las relaciones actuales en relación a otros momentos históricos. Porque como dije, es una sociedad, lo primero que te vas a dar cuenta es de las determinaciones históricas en relación a otras sociedades. Entonces, ¿cómo llego a qué es la clase obrera? No llego diciendo, tal autor dijo esto, tal autor dijo esto, tal autor dijo esto. Llego viendo qué es lo específico. Preguntándole a mi objeto, tengo que estudiarlo, no me queda otra. Tengo que conocerlo. No puedo interpretarlo. Tengo que ver si es esto o no es esto. Tengo que conocer la historia. Tengo que saber si esto es específico o es genérico. Si no conozco la historia no puedo establecer si es genérico o específico. Entonces Marx va a avanzar en el capitalismo de reconocer y avanzar en encontrar, no podría decir la desigualdad de la riqueza, pero eso no es específico, hay desigualdad de riqueza. ¿Y qué va a encontrar? Va a encontrar que es una sociedad ordenada en función de qué. Uno puede decir del mercado. El mercado parece como un elemento que existía antes, pero que es específicamente capital en términos de que su generalidad, de que todos venden mercancías, todos se relacionan a través del mercado, compro y vendo mercancías. Entonces va a encontrar una primera especificidad que es el carácter privado e independiente del trabajo. Ya no trabajo en comunidad directamente, sino que cada uno vende, es dueño de algo que tiene que vender y vincularse en forma privada e independiente. ¿Y qué significa que cada uno es privado e independiente? Que no tiene más vínculo social que a través de eso, que su carácter privado e independiente es a través del mercado. ¿Y qué es lo que vincula en el mercado? La mercancía. Entonces, estoy simplificando mucho, esto hay otra opción que lo tienen que leer ustedes, si quieren ustedes, no pretendan que yo les resuelva esto. Pero Marx va a empezar el Capital en la mercancía. Va a decir, la primera frase, la sociedad se nos presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Y la mercancía es la unidad más simple de lo específico del capitalismo en relación a otros modos de producción. En la ideología alemana va a dar cuenta del carácter específico de la humanidad en relación a, digamos, a otras formas de vida, y va a dar cuenta del específico de la materia, y va a dar cuenta de un montón de cuestiones generales, y va a empezar por la materia, y por eso va a reivindicar un materialismo. Y en el Capital va a arrancar no por la materia, porque ya da, de alguna manera, por sentada, digamos, ya llegó la materia en la ideología alemana, sino que va a empezar por la unidad más simple y más específica en la cual se presenta el capitalismo. Y una vez que llega a eso, que podemos discutir si es lo más específico o más simple, y puede ser un ejercicio de buscar si hay otra particularidad y otra especificidad que no es común a otras formas de sociedad y que sea más simple que la mercancía. Digo, hay que criticar a Marx también, no hay que simplemente saber qué hizo Marx. Pero lo que me interesa más que nada es que Marx no va a empezar diciendo tales interpretaron el mundo así, tales así, y voy a hacer una ecuación de mezclar un poco de teorías. Va a empezar por la mercancía. Y va a empezar a seguir el movimiento de todas las determinaciones de la mercancía de una forma muy exhaustiva, en la cual voy viendo a la mercancía en todas sus formas cada vez más desplegadas. De esto que era específico voy volviendo a lo general y viendo las potencialidades de la mercancía. Y un parte de lo que vamos a ver más que nada la vez que viene es, bueno, cómo se desarrolla el valor, cómo se desarrolla el movimiento del valor y qué significan esas potencialidades. Pero lo que quiero oír es que ese punto de partida de la mercancía es ya un punto de llegada. Llegar a la mercancía ya presupone todo el proceso de investigación. Por eso digo que Marx hace trampa y él lo dice. Una cosa es la exposición y otra cosa es la investigación. Marx de alguna manera podría decirse, a riesgo de estar diciendo algo que está mal, porque no, puede ser que en otros textos lo haga, pero no me queda tan claro, nos da cuenta del proceso de reconocimiento una vez que llegué a la especificidad
pero de alguna manera no nos da cuenta de todo el proceso para llegar a lo específico. Como que ella parte de la mercancía y empieza a desarrollar todas las determinaciones hasta llegar al tomo 3 y uno podría seguir. Pero en parte nosotros tenemos que empezar a buscar lo específico cada vez de cada problema que nos encontramos. Entonces hay un proceso también de investigar y de avanzar en preguntarnos para llegar a eso específico. No me acuerdo bien dónde era, pero había una parte donde decía que el punto de partida de la mercancía se probaba como el verdadero punto de partida porque se explicaba a sí mismo como punto de partida. No me acuerdo si eran los Grundrisse o... Sí, por eso digo que estoy quizás simplificando y hay algún lugar donde lo dice. Pero está claro que todo el proceso, cuando uno lee el Capital, hay todo un como análisis de censos, un montón de análisis empíricos que él va utilizando y durante toda su vida, hasta que llega al Capital, hace todo un proceso. No es que se despertó y dijo, ah, la mercancía que se presenta sola y me pongo a reconocer el camino de la mercancía. Hay todo un camino hasta llegar a la mercancía. Claro, hay el punto de saber que ese es el verdadero punto de partida. Ah, bueno, sí, él dice, bueno, el capitalismo es un cúmulo de mercancías y... Pero bueno, podría ser criticable eso, cosa específica, pero parte de la crítica de Marx debería ser poner a prueba si ese es el punto de partida correcto. Hay autores que dicen que no. A mí equivocado. Pero hay una parte donde él como que habla de eso. Bueno, podemos después enviarla y... Sí, está en algo del cual. Bueno, mañana si la encontrás la... Pero entonces, ¿a dónde voy en este sentido? Aquí lo que me interesa remarcar en esta primera reunión, que estas cosas las vamos a ver más en detalle, sobre todo mañana que vamos a hablar del valor, de las mercancías más específicamente, y el problema de la ganancia y un montón de problemas más. Es el método de preguntar lo específico de lo genérico en el mismo proceso de investigación de la realidad y en el cual la teoría es utilizada pero como crítica a la teoría. Es decir, yo explico algo y lo contrasto con otra explicación y doy cuenta de su carácter a partir de lo que yo explico. Entonces, si ustedes van a ver, el Capital es básicamente, el texto se llama Crítica a la economía política, que es, una vez que doy cuenta de eso, puedo hacer la crítica a todo el conocimiento. Digo, el resto del conocimiento puede dar cuenta de esto, pero no da cuenta de esto. O sea, no da cuenta de la especificidad. Explica el trabajo, pero no puede ver la fuerza de trabajo. Critica a Ricardo. Pero eso lo puedo hacer una vez que yo di cuenta. La teoría es una crítica a la teoría. No es uso la teoría para explicar. Es una vez que alcanzo y doy cuenta de las determinaciones que están comprendidas en la propia materia, que doy cuenta de las ideas. Y no digo que las ideas son algo fantasmagórico, sino que las ideas surgen de la realidad, pero como una expresión parcial. O sea, la crítica a las ideas, la crítica a la teoría, no es que no hay que hacerla. No es que digo, bueno, no voy a leer a nadie más. Pero hay que dar cuenta de qué realidad dan cuenta y de qué realidad no dan cuenta. Porque las ideas son parte de un conocimiento enajenado. Entonces te voy a dar cuenta de por qué es enajenado. O sea, es parte del conocimiento. No se niega todo conocimiento, pero doy cuenta de que, esa pregunta de qué aporta el conocimiento burgués, bueno, tengo que dar cuenta de qué aporta y qué no aporta. Pero el método consiste en que sea el propio objeto el que me dé la respuesta. Entonces, ¿eso significa que no voy a usar teoría? No, la teoría es una herramienta para hacer preguntas. A ver, tal autor dice que esto es específico. ¿Es así o no es así? Y me pregunto por la especificidad. Entonces voy a tomar, vamos a verlo por ejemplo cuando discutamos el imperialismo. Bueno, lo específico del imperialismo es que hay un saqueo de las potencias a los países del tercer mundo. No puedo asumir eso como, ah bueno, como Lenin dijo eso, voy a verlo. No, tengo que preguntarme si hay un saqueo. ¿Es eso lo específico de las relaciones capitalistas actuales? Entonces vamos a estudiar eso. No niego la utilidad de esa pregunta, porque hay gente que pensó problemas y muchas preguntas que no se nos ocurren como específicas. Pero lo que tengo que hacer es dar cuenta de si es específico o no, y no asumirlo porque lo dijo alguien. Entonces no tengo que usar la teoría como respuesta o como modelo a aplicar a la realidad, sino que en todo caso los textos previos, el conocimiento acumulado, tienen que ser una guía para hacer preguntas. Y en ese sentido Marx es lo mismo. No hay que interpretar a Marx y pensar qué dijo Marx sobre esto o lo otro, sino preguntarse si esa pregunta es la pregunta correcta, y en todo caso hacer la pregunta y ir a hacer uno buscar esa respuesta. Es decir, ¿es la mercancía lo específico?
no asumirlo, sino preguntarnos por eso. Por ejemplo, yo doy historia argentina, y supongo que acá también habrá interpretación así, porque para toda América hay esas interpretaciones. Hay autores que plantean que en América Latina y en particular Argentina no se desarrolló plenamente el capitalismo y que hay herencias feudales, o que los monopolios transforman el capitalismo y lo hacen diferente. Bueno, entonces yo me pregunto, bueno, es una pregunta válida, ¿cómo voy a responder eso? Bueno, voy a buscar qué es lo específico de esta sociedad. No voy a asumir y decir, bueno, como dijo tal autor, esto es o no es capitalismo, o como dijo tal autor, esto es o no es. No, es una pregunta válida, decir, tengo que cuestionarme si acá hay capitalismo. Entonces tengo que ir a buscar si encuentro en estas sociedades qué es lo específico de estas sociedades en relación a otras sociedades. Entonces me pregunto, simplificando mucho, ¿tengo relaciones de vasallaje y de relaciones de dominio personal? Entonces voy a mirar el campo, por ejemplo, que donde se dice el feudalismo, en la Argentina. Y no me queda otra que meterme en las fuentes y meterme, digamos, en el trabajo de historiador y buscar los vínculos que había. ¿Y encuentro dominios personales o no? Una vez que analizo eso, puedo decir qué es lo específico. No puedo suponerlo porque lo dice un autor o lo dice otro y construyo un modelo de cómo funciona América Latina. Tengo que ir a dar cuenta si ese vínculo específico está presente o no. El propio objeto histórico tiene que darme cuenta de su especificidad. No puedo suponerla teóricamente. En ese movimiento se van engendrando un vínculo que es entre, para simplificarlo mucho, entre forma y contenido, o lo que se conoce como determinación. Es decir, yo analizando, una vez que llego a lo específico, o a lo más simple, a la unidad más simple, voy avanzando y voy encontrando la forma y el contenido, o la necesidad y su potencia, o la necesidad y su realización. Hay diferentes formas de expresarlo, algunas será más correcta, no sé cuál. Pero eso muchas veces es presentado de vuelta externamente. Por ejemplo, en el problema de la determinación. Bueno, encontré que las relaciones de la mercancía es lo específico, y cuando voy a lo político está la determinación económica y está lo político. Y la relación es externa. Entonces se discute si la determinación es lineal, si es una determinación con autonomía relativa, si es una determinación codeterminada, sobredeterminada. Pero esa exterioridad aparte de romper el proceso de conocimiento. Porque lo que yo tengo que hacer es partir por las formas políticas, tengo que partir por lo político. E ir dando cuenta de todas las determinaciones de lo político hasta llegar a la forma más simple. Y recién ahí puedo reconstituir todo. No puedo decir, estudio por un lado la economía, estudio por otro lado la política y después los relaciono. Porque eso sería estar jugando con conceptos, estar jugando con interpretaciones. Porque vínculo lo establezco yo. No es un vínculo que surge de las determinaciones que me dio mi propio objeto de estudio, sino que es, bueno, yo llego hasta acá y otro estudia la economía, y después lo junto. A mí me interesa, no sé, la cultura, la música, que sería clásicamente como lo superestructural. Entonces, bueno, yo estudio la determinación superestructural y después otro estudia la economía, y si me quiere decir que la economía determina la cultura, le digo que es un determinista o es un economicista. Y consiste en, de alguna manera, reconocer que Marx tiene un punto de partida en el cual ve parte de la mercancía, pero de alguna manera violentar el método de Marx, que es cortarlo en cierto momento, como frenar ese proceso de ir buscando lo específico, y una vez que llego, volver a reconstituir todo, y de alguna manera separarlo. Entonces, estoy en una esfera, quizás con ese método, pero me detengo, y luego la relaciono externamente con la economía. Entonces empieza la discusión sobre las determinaciones externas. Y muchas veces se toma el punto, la famosa metáfora del edificio de Marx. De la idea que hay las fuerzas productivas, está la estructura, la superestructura, los cimientos, la estructura y la superestructura.
Entonces, por un lado está la fuerza productiva, por otro lado las relaciones de producción, y por otro lado la política y la ideología. Y son como de... La idea es como que son elementos que chocan externamente. Pero incluso la metáfora de edificio es una totalidad. Es decir, no existe un edificio sin las tres cosas. Si no están por separados y se relacionan. Es una unidad. El problema es dar cuenta de la unidad. Entonces, si yo voy a empezar por la política, que es lo que queremos hacer, esta acción política, Marx empieza por la acción política, de hecho escribe el Manifiesto Comunista antes que el Capital, y llega a la mercancía. Pero no es que la mercancía determina externamente a la acción política. Porque Marx lo que va a descubrir es que la acción política es lucha de clases. ¿Y qué son las clases? Poseedores de mercancías en el capitalismo. Entonces no está escindido, no está de un lado una cosa que determina la otra. En mi objeto, cuando yo estudio lo que me voy a plantear estudiar, está la totalidad. No es externa, está condensada ahí. Lo que yo hago es que cuando la voy a analizar no conozco todas sus determinaciones y entonces se me presenta como solo político. Yo tengo que dar cuenta de todas sus determinaciones para dar cuenta de su potencialidad. Pero no puedo decir que la economía determina externamente la política. Lo que tengo que dar cuenta es, porque son, digamos, ¿cómo la determina? Si son externos, es como dos cosas que se chocan. Pero justamente lo que hace Marx es dar cuenta que la acción política, y algo de esto vamos a ver sobre todo en las últimas reuniones, cómo llega a eso y cómo estudiar eso, pero yo me tengo que preguntar por las relaciones sociales que dan origen a esas luchas. Y quiénes luchan y por qué luchan. Y dando cuenta de todo eso voy a llegar de las formas políticas a las formas... Pero no es que está por un lado la economía y otro lado... O sea, son nombres de alguna manera analíticos que están condensados en el objeto que yo estudio. Es decir, en la acción del Estado está el valor. No existe por fuera de la acción del Estado. No es que el Estado viene a negar el valor o la política viene a negar el valor. Como es una sociedad organizada en torno a esas relaciones específicas, cuando voy a analizar la política aparece eso expresado de una forma particular. Pero no es que está la economía por un lado y el Estado por otro. Porque esa es la mirada liberal o la contracara que es la mirada keynesiana. La mirada liberal dice, está la política y el Estado molesta. O sea, hay una exterioridad. No es la forma en la cual se realiza la economía, o sea, en unidad, sino que está el mercado puro y el Estado que molesta, la política que molesta. Entonces es una determinación externa. El keynesianismo dice lo mismo pero al revés. Está la economía y el Estado la ayuda. Pero también es externa. Es una exterioridad en la cual la interpretación y la teoría es la que hace unir dos elementos externos. Y en parte el marxismo ha hecho esa decisión y también la vincula externamente. Pero este método que desarrolla Marx es justamente poder avanzar desde esas formas políticas y dando cuenta de todas sus determinaciones y por tanto dar cuenta de la acción política como resultado de todas las determinaciones. Es decir, que se condensan en cada objeto que voy a estudiar de la realidad capitalista determinaciones comunes y determinaciones específicas. Lo que tengo que dar cuenta es de eso. Pero no como un vínculo desde afuera. Esto es más importante porque, sobre todo el curso, como estuvo pensado y como está ordenado, aunque las discusiones sobre independentismo y sobre la crisis incorporan varios aspectos de la lucha de clases, si se quiere, de alguna manera el curso está orientado más como a las formas económicas. Si usted ve en el programa, está más pensado en ese sentido. Entonces parecía ser que vamos a analizar como las determinaciones y después la política viene aparte. Y en realidad, si fuésemos más estrictos, el propio análisis de la lucha de clases tiene que ser entendido con esta misma unidad. No existen dos realidades que se relacionan, en el cual tengo que interpretar cuál es el vínculo entre cada uno de ellos. Tengo que poder avanzar desde, no sé, estudiar un partido y dar cuenta de todos los vínculos y especificidades ingenierías. O sea, el partido no es un partido abstracto, es un partido de una sociedad capitalista, en el cual se organizan con ciertos intereses,
con ciertas formas de conocimiento, tenemos que ver qué es lo específico del conocimiento. Si tenemos que hacer todo el mismo ejercicio que hace Marx para llegar a la mercancía, partiendo desde lo político. Ahora voy a ir 2 preguntas. Lo que me importa es, hay una unidad. Unidad no significa que no hay jerarquía, pero hay determinaciones internas a esa unidad. Y las determinaciones vienen desplegándose, se vienen desplegando desde la materia. Porque es un problema material. Y como somos parte de la materia, podemos intervenir. Pero a la hora de entender la acción política, el método es el mismo. No podemos, de alguna manera, detenernos en, bueno, leemos El Capital. El Capital es la forma que toma Marx de avanzar en la organización consciente del partido de la clase obrera. No es el momento en el cual hace economía y tiene sus textos políticos. Entonces está el 18 Brumario y, digamos, la guerra civil en Francia, y esa es la parte política, y hay un Marx político y un Marx economista. Es una idea. Y de hecho Marx, para dar cuenta de su acción política, se da cuenta que no puede darla por el simple estudio de las formas políticas, sino que tiene que dar cuenta de las determinaciones de las formas políticas. Y de hecho, en todo el Capital hay todo un planteo, si no lees el último capítulo del tomo 1, y todo el planteo de la acción revolucionaria de la clase obrera surge de las determinaciones que van desplegándose en el Capital. Sí, yo iba a preguntar si esta consideración entre lo económico, o sea, de la unidad entre lo económico y lo político, nos llevaba a la afirmación de estos planteamientos intermedios como los modos de acumulación o los modos de regulación como forma que permitan introducir una variable histórica al análisis concreto de una sociedad en específico, porque de lo contrario se tiende como a derivar, o sea, se cae en afirmar o una teoría derivacionista del Estado y la política o una teoría que afirma una autonomía relativa, y por lo tanto se tiende a romper esta unidad de lo concreto como una totalidad plena de determinación. Entonces la pregunta es que si de la forma en como ustedes lo analizan, se introducen esas variables intermedias que permiten dar cuenta de las especificidades de las formaciones económicas. Te diría que vengas cuando vemos lo de imperialismo y dependencia. ¿Viernes? No, el jueves. Y lo vemos bien. Pero se trabaja desde esa perspectiva. A ver, yo criticaría la idea del modelo patrón de acumulación. Lo que sí diría es que hay formas particulares en las cuales se desarrolla el capital, y hay especificidades nacionales, que en realidad las especificidades nacionales, porque el mundo no existe más que como países. El capital se desarrolla en formas nacionales cuyo contenido es mundial. Las formas nacionales tienen importancia, porque la forma es importante. La forma particular que asume algo es importante, no es que lo particular no importa. Lo que hay que dar cuenta es de lo particular para poder transformarlo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es particular y qué no es particular? Simplemente como adelanto, la teoría del imperialismo presupone particularidades que no estudia como tales, las presupone. Lo que yo diría es, y la teoría de los modelos de desarrollo también, presupone particularidades que asume como específicas. Por ejemplo, cuando en la última clase discutimos el neoliberalismo como patrón de acumulación, voy a preguntar, ¿el neoliberalismo es una particularidad de un patrón de acumulación o tiene otra especificidad? Yo dejaría planteado así el problema. Y lo vamos a ver cuando veamos el plan del imperialismo, que tiene que ver con los modelos de desarrollo, y cuando veamos... Esto no quiere decir que el Estado no importe, lo que hay que notar es la determinación de la acción del Estado, es decir, la especificidad de la acción del Estado. Lo que sí, esa especificidad no puede surgir por fuera de la sociedad. Entonces tiene que tener una determinación específica en común con otros aspectos de la sociedad, no puede ser externo. Y estas teorías que hablamos de la derivación o de alguna manera exteriorizan el Estado. Ya sea porque lo derivan y es como que se cinden la derivación, o porque lo ven directamente como externo. Ya la idea de autonomía relativa es como una contradicción lógica. O sea, una autonomía que es la que establece relación, o es autónomo o es relativo. O sea, eso no es dialéctico, eso es contradicción lógica. Pero bueno, lo digo que lo veamos en concreto donde se va, porque si no queda muy en el aire. Ya, por acá era. Lo que está diciendo que estas partes no están escindidas, tiene que ver con, por así decirlo, que la idea de totalidad es una especie de, hay que mirarla como una especie de lógica de aspectos o momentos. Por ejemplo, estoy pensando en los momentos de la mercancía o la noción de relación social en Marx, cuando habla que las fuerzas productivas son
son relaciones sociales, o sea, interesan en tanto son relaciones sociales, más que entender esto como una especie de idea de sistema con partes que se relacionan. Sí, ¿no? yo lo que diría es, para simplificarlo mucho, en la particularidad se expresa totalidad. Yo solo puedo estudiar particulares, no puedo estudiar totalidad. O sea, no puedo abordar la totalidad, abordo particulares. Lo que te das cuenta es que cada particular que aborde es todas las determinaciones hasta la mercancía, hasta la materia. Algunas las voy a reconocer más rápido, no hace falta que llegue todo el tiempo hasta la materia una vez que ya recorrí la materia, porque es algo genérico. Estamos en el capitalismo. Si yo reconozco que estoy en el capitalismo, incluso puedo llegar hasta el capitalismo y empezar desde ahí. O sea, hay momentos que voy reconociendo ya, cada vez me remito a la materia, porque sería imposible de cada cosa, cada particular, me tengo que volver a hacer toda la historia del universo. No es la idea. Hay cosas que voy reconociendo. Pero sí tengo que poder condensar en ese particular qué lugar juega, qué especificidad tiene la totalidad. O sea, cómo condensa esa totalidad. Pero no puedo hacerlo externamente. Una cosa que es importante y que no aclare es que esto no quiere decir, porque si no parece como algo que se mueve automáticamente y no hay... No, al revés, yo estoy estudiando las potencialidades que tiene. Y esas determinaciones se dan en forma potencial. ¿Qué quiere decir? Yo conozco el resultado, con lo cual no puedo hacer contrahistoria. Pero tengo que ir reconociendo en cada momento qué potencialidad había y por qué no se realizó la otra potencialidad. Es decir, cuando voy haciendo ese reconocimiento de lo específico, digo, es esto es lo específico. Pero podría haber sido otra cosa. ¿Y qué determinó que no fuese otra cosa? Porque lo que voy aprendiendo ahí es mi posibilidad de transformarlo. Como yo quiero transformarlo, tengo que ver en el histórico qué determinó que fuese esto y no fuese lo otro. Entonces no voy a tomar ese objeto como... Yo parto de la historia de, ¿cómo decir? Parto del resultado del lunes en el fútbol. Si yo soy el periodista, no me importa nada, pero si soy el técnico, no me basta el resultado del lunes. Tengo que saber por qué llegué a ese resultado para poder transformarlo. Es decir, tengo que analizar por qué perdí o por qué gané, para actuar sobre mi equipo para que no vuelva a pasar si perdí o si gané, digamos, por repetir lo que gané. Es decir, tengo que analizarlo en forma de potencialidad. Digo esto porque si no parece como que yo tomo el resultado y simplemente veo cómo llegué a eso y nada más. Sino que tengo que ver cómo llegué, pero tengo que ir viendo las potencialidades y qué determinó la potencialidad. O sea, es un movimiento hacia atrás de ir buscando lo específico y al mismo tiempo ir buscando la potencialidad de que se realice o no esa potencia. Pero ese camino de ir buscando por qué se realiza o no la potencia, tengo que ir viéndola habiendo llegado a lo más específico de todo. Y cuando estoy volviendo, voy preguntando si esto se puede realizar así o de otra forma. Entonces, está condensada la totalidad, y lo que voy a deducir, de alguna manera, entender es si yo puedo actuar sobre eso y cómo tengo que actuar para transformarlo, porque de vuelta, mi pregunta es por la acción política. Yo no quiero conocer por conocer, no sirve de nada conocer por conocer, quiero conocer para transformar. Entonces, cuando voy a analizar la acción política, en realidad toda pregunta remite a lo político. Por eso todo conocimiento tiene un programa. El programa es hacerlo consciente y saber dónde está uno parado en ese programa. Pero toda transformación, sobre todo en la transformación social, remite a una acción política. Bien, no sé si hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Que no entiendo qué es la potencialidad, es como la praxis. A ver, nuestro conocimiento es para la praxis. Es decir, yo conozco para transformar. Porque el conocimiento es un momento de la transformación, no está escindido. Es decir, yo para transformar tengo que conocer lo que decíamos al principio de todo, pero yo para poder transformar tengo que saber qué puedo hacer con eso que estoy conociendo. Y yo no conozco por una cuestión contemplativa, externa, sino que conozco para poder operar sobre eso. Yo ponía el ejemplo de esto. ¿Puedo convertir esto en una mesa, en una silla? Tengo que ver la potencialidad que tiene esto para ser convertido en silla. Tengo que ver sus determinaciones que me permiten ver qué es específico de esto, qué es específico de la silla y dar cuenta de la potencialidad de eso. Si tengo dos objetos que se me aparecen, mesa y silla, tengo que ver si puedo transformar una mesa en una silla. Si el objeto de mi conocimiento es la transformación. Ahí saben que quedan 10 minutos. Estamos haciendo las preguntas y ya cerramos, así que... lo que quiero decir es, como yo quiero transformar,
el objeto es transformable porque puede ser, tiene un devenir, puede ser otra cosa. Pero esa cosa que puede ser, de alguna manera está supeditada a mi intervención, porque yo soy parte de eso. Entonces tengo que ver cómo en mi accionar puedo hacer que eso sea otra cosa, pero tiene que estar contenido en eso que quiero transformar. Si yo quiero convertir a esto en agua, va a ser un poco más difícil. O sea, lo puedo convertir en una silla. Porque conociendo su determinación, me corto por acá. Si quiero transformar, quizás algún físico me dice que se puede transformar esto en agua bajo presión o algo. Pero bueno, en todo caso tengo que conocer las determinaciones de estas materias para poder ser transformadas en agua. En lo político, si yo quiero, por ejemplo, intervenir en un sindicato y quiero hacer que eso sea revolucionario, problema político que pueda parecer a un militante, tengo que dar cuenta de las determinaciones del sindicato para saber si es revolucionario o no. No puedo decirlo porque dijo tal, o porque dijo el otro, o porque creo yo que puede ser revolucionario. Tengo que dar cuenta de la potencia de eso, o sea, de las determinaciones, de la especificidad, del lugar que ocupa, para ver qué potencialidad tiene. Y para que mi acción política sea transformadora, tengo que dar cuenta de la potencia que tiene eso. Pero para saber la potencia que tiene, no puede ser algo interpretativo que venga de la teoría. Si es algo contenido en mi propio, digamos, objeto del cual soy parte. Entonces, cuando digo potencialidad es qué puede llegar a ser, porque la potencialidad no es infinita. Y hay diferentes tipos de potencialidades. Hay potencialidades que dependen del azar. Y hay potencialidades que dependen de mi accionar. Si hay una potencialidad que depende del azar, mucho no puedo hacer más que en todo caso operar sobre el azar o evitar que el azar opere. Y hay otras potencialidades que dependen de mi acción directa y otras que no. Entonces, reconocer dónde está la potencialidad es lo que me permite que ese conocimiento se transforme en acción, digamos, potente, porque reconoce la potencialidad. Entonces, la potencialidad no puede venir de la teoría, tiene que venir del objeto que quiero transformar. Entonces, tengo que ir remitiendo las determinaciones que dan cuenta de su movimiento y que me dan cuenta de qué potencialidades tiene y cuáles no tiene. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes que para que vayamos cerrando, obviamente estas cosas son muy abstractas y no pretendan ni que lo que yo dije esté todo bien. O sea, yo estoy dando una clase, estoy simplificando en 2 horas bibliotecas enteras y problemas enteros. Y lo primero que tienen que hacer, si vamos a desarrollar un método que parta de dar cuenta de la determinación, es que no tomen lo que yo digo como algo que está bien, sino en todo caso como problemas que disparen preguntas para abordar su propio proceso de conocimiento. Porque hay algo que tiene que el conocimiento es social, pero al mismo tiempo yo no puedo conocer por otro. Y ustedes no pueden conocer por otro. O sea, es un trabajo colectivo, porque solo se puede hacer bajo una forma colectiva, pero al mismo tiempo tienen que hacerla cada uno. Aunque parezca contradictorio, en el sentido de que es una práctica individual que debe reconocer su lugar social. Y un poco lo que decíamos antes del rol del intelectual, es que cada vez más el rol del intelectual no existe más ese intelectual que tiene un conocimiento absoluto, nunca lo existió. Pero por el propio proceso educativo del capitalismo, que va simplificando el proceso de trabajo, cada vez más somos intelectuales fragmentados, que sabemos mucho de una cosa y somos ignorantes de un montón de cosas. Frente a eso nos puede agarrar la angustia de decir, no conozco de literatura, no conozco de esto, no conozco de esto, o decir, mi especificidad es vivir en este momento histórico, en el cual mi determinación es esta, porque así se desarrolló el capitalismo, y frente a eso, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? O digo, voy a ser un intelectual colectivo. Entonces, dejar de esperar que esa acción la haga el intelectual brillante y empezar a reconocer en mi limitación mi potencia, que es que esto tiene que ser un proceso colectivo. Y en ese sentido, vuelvo al inicio del curso, la idea de este curso es más que nada que discutamos, nos planteemos cómo construimos ese intelectual colectivo. Obviamente, un intelectual colectivo no es en abstracto, sino que, como dije, partimos de intereses de la clase obrera, porque nadie me negó que fuese parte de la clase obrera, si hay algún oculto por ahí, cuando no quiere decir nada. Digamos, bueno en sí mismo, porque hay muchos obreros que, la policía en gran parte son obreros y cuando tienen que pegar nos pegan. Ser obrero no es bueno en sí mismo, pero tiene potencialidades. Y en parte de este curso es que despertemos por lo menos la inquietud sobre esas potencialidades, veamos cuáles son y le demos causa a desarrollarlas, es decir, a construir ese intelectual colectivo como forma de acción política de la clase obrera. Esperemos que sirva para eso, es muy ambicioso, pero bueno,
Si no tenemos la ambición, por lo menos planteémonos las cosas. Los veo mañana, en el cual vamos a arrancar ya con las cuestiones más concretas sobre el problema del valor. Muchas gracias.